Me llamo Lucía Montero, y hasta hace 6 meses, era la orgullosa hija del respetado juez Fernando Montero. Mi padre no solo era un pilar de la comunidad legal, sino también un hombre brillante que construyó un imperio inmobiliario impresionante. Sin embargo, esta historia no trata sobre su éxito, sino sobre cómo su última esposa, Carmela, intentó robarme todo lo que él construyó para mí. Todo comenzó hace 3 años, cuando papá conoció a Carmela en un evento de caridad. Yo tenía 25 años y acababa de terminar mi maestría en Derecho, siguiendo los pasos de mi padre. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años, y desde entonces, éramos solo papá y yo. Es diferente a las otras, mi pequeña, me dijo papá después de su tercera cita con Carmela. Tiene un corazón genuino. Quise creerle. De verdad quise. Carmela parecía perfecta, 38 años, exmodelo, ahora dedicada a obras de caridad. Siempre sonriente, siempre elegante, siempre haciendo los comentarios correctos en el momento adecuado. Tu padre es un hombre extraordinario, me dijo durante una cena. Y tú eres igual de especial, Lucía. Espero que podamos ser amigas. Se casaron 6 meses después. La boda fue un evento espectacular, y Carmela brillaba como la novia perfecta. Yo intenté estar feliz por papá, aunque algo en mi interior me decía que tuviera cuidado. Mi padre no era ingenuo. Como juez, había visto suficientes casos de matrimonios por interés para llenar una biblioteca. Por eso, antes de la boda, me llamó a su despacho. Lucía, dijo, mientras sacaba una carpeta de su caja fuerte, necesito que guardes esto. ¿Qué es? Mi testamento original, junto con todos los documentos de propiedad de nuestros bienes. Hay también una carta sellada que solo debes abrir si algo me sucede. Papá, no hables así. Escucha, su voz se tornó seria. Amo a Carmela, pero no soy un tonto. He tomado precauciones. Todo está en un fideicomiso a tu nombre, pero hay condiciones específicas. No quise escuchar más. Ver a mi padre, siempre tan fuerte, hablando de su posible muerte, me destrozaba. También hay una copia en la caja de seguridad del banco, continuó. Y otra con mi abogado personal. Pero esta es la original. Guárdala bien. La vida siguió su curso. Carmela se mudó a nuestra mansión y, poco a poco, comenzó a hacer cambios. Primero fueron cosas pequeñas, nuevo personal doméstico, redecoración, nuevas reglas de la casa. Tu padre necesita orden, decía cada vez que cuestionaba algo. Y tú, querida, ya eres una adulta. No deberías buscar tu propio lugar. Pero me negué a mudarme. Algo en sus ojos, en la forma en que miraba los cuadros y antigüedades familiares, me inquietaba. Entonces, hace 8 meses, papá comenzó a sentirse mal. Solo es estrés, insistía Carmela. Yo me ocuparé de él. Pero empeoró rápidamente. Cuando finalmente logré llevarlo al hospital, contra los deseos de Carmela, los médicos diagnosticaron envenenamiento por metal pesado. ¿Cómo es posible?, pregunté, horrorizada. Puede ocurrir por varias causas, explicó el doctor. Incluso por contaminación en el agua o los alimentos. Miré a Carmela, que sostenía la mano de papá con fingida preocupación, y por primera vez, vi un destello de algo siniestro en sus ojos. Papá falleció 2 semanas después. Mientras yo estaba destrozada, Carmela mantuvo una compostura perfecta durante el funeral, recibiendo condolencias como una actriz consumada. Tu padre era un hombre maravilloso, repetía a los invitados. Nos dejó demasiado pronto. Una semana después del funeral, mientras yo aún estaba de duelo, Carmela mostró su verdadero rostro. Querida, me llamó una mañana, necesitamos hablar sobre la casa. ¿Qué hay que hablar? Esta es mi casa familiar. Corrigió con una sonrisa fría. Tu padre me dejó todo a mí. Ya he comenzado los trámites para vender las propiedades. No puedes hacer eso, respondí, manteniendo la calma que mi padre siempre me enseñó a tener en momentos críticos. ¿No? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Su risa era como cristal rompiéndose. Deberías empezar a empacar. Los nuevos dueños tomarán posesión el próximo mes. Me dirigí a mi habitación, donde en un compartimento secreto detrás de mi librero, guardaba la carpeta que papá me había confiado. La abrí y releí cada documento cuidadosamente. Oh,
Papá, susurré, siempre un paso adelante. Esa noche, mientras cenábamos, Carmela no paraba de hablar sobre sus planes. Venderé todo, declaró, bebiendo champán. La casa, las propiedades en la costa, incluso esa horrible cabaña que tanto amabas. Ya tengo compradores para todo. ¿Has leído el testamento completo?, pregunté casualmente. Por supuesto. Tu padre me dejó todo como su amada esposa. Punto. Sonreí, recordando las palabras de mi padre: en la ley, como en la vida, la letra pequeña lo es todo. La trampa estaba tendida, y Carmela no tenía idea de lo que se avecinaba. La mañana siguiente, mientras Carmela estaba ocupada con el agente inmobiliario, me reuní con el licenciado Javier Ruiz, el abogado personal de mi padre durante 30 años. Tu padre era un genio legal, dijo Javier, revisando los documentos que le mostré. ¿Carmela realmente no sospecha nada? Está demasiado ocupada vendiendo todo, respondí. Comenzamos. El primer paso fue simple. Presentamos una solicitud de investigación sobre la muerte de mi padre. ¿Una investigación?, se burló Carmela cuando recibió la notificación. Por favor, Lucía. Tu padre murió por causas naturales. ¿Metal pesado en la sangre es natural?, pregunté inocentemente. Vi cómo su máscara de seguridad se agrietaba ligeramente. Los médicos dijeron que pudo ser por el agua. Curioso, interrumpí, porque hice analizar el agua de toda la casa. Está perfecta. Excepto, ¿sabes qué encontraron en su taza de té personal? Carmela palideció por un momento, pero se recuperó rápidamente. Estás delirando por el dolor, querida. Además, ¿qué importa? Todo es mío ahora. ¿Estás segura? Esa tarde, mientras Carmela firmaba contratos de venta con diversos compradores, yo visitaba a cada uno de los inquilinos de las propiedades de papá. Don Fernando dejó instrucciones específicas, les explicaba, mostrándoles documentos que los dejaban boquiabiertos. Mantengan la calma y sigan el plan. Una semana después, Carmela organizó una fiesta para celebrar la venta de la mansión principal. «Brindemos», exclamó, alzando su copa. «Por nuevos comienzos». «Sí, brindemos», respondí, levantando mi propia copa. «Por cierto, ¿ya terminaste de leer todo el testamento?» «Por supuesto que sí», respondió irritada. «Lo leí completamente. Incluyendo la cláusula 23, subsección B». Su sonrisa vaciló. «¿La qué?» «Oh, ya sabes», continué casualmente, «la parte que habla sobre el fideicomiso blindado y las condiciones de transferencia de propiedad». «Estás inventando cosas», espetó, pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente. «También inventé esto». Saqué un sobre de mi bolso. La carta que papá dejó para el juez Martínez, su mejor amigo y presidente del Tribunal Superior. El color abandonó su rostro. ¿Qué carta? La que explica por qué creó un fideicomiso irrevocable 3 meses antes de casarse contigo. La que detalla cómo todas las propiedades están protegidas por una estructura legal que ni siquiera la muerte puede disolver. «Mientes», gritó, perdiendo la compostura. «El testamento me da todo». «El testamento que tú tienes, sí. Pero ¿te preguntaste por qué era tan corto? ¿Por qué un juez con 40 años de experiencia tendría un testamento de solo 3 páginas? Los invitados comenzaron a murmurar, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. «Tu padre cambió el testamento», insistió Carmela. «Me lo dio personalmente». «¿Te refieres a este?», saqué otro documento. ¿El que tiene su firma? Curioso, porque según el análisis forense, esta firma se realizó cuando papá ya estaba en el hospital, prácticamente inconsciente. Carmela se lanzó hacia mí, intentando agarrar los documentos, pero 2 oficiales de policía que se habían mezclado entre los invitados la detuvieron. «Señora Montero», dijo uno de ellos, «necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas sobre la muerte de su esposo». «No pueden probar nada», gritó mientras la escoltaban fuera. Me giré hacia los compradores presentes. «Señores, lamento informarles que todas las ventas quedan canceladas. Ninguna de estas propiedades estaba realmente a la venta». «¿Qué significa esto?», preguntó uno de ellos, furioso. «Significa», respondió el licenciado Ruiz, emergiendo de entre la multitud,
que han sido víctimas de un fraude. Les sugiero que presenten cargos. Esa noche, mientras la policía registraba la casa, encontraron el frasco de metal pesado escondido en el falso fondo del tocador de Carmela, junto con documentos que revelaban un patrón. No era la primera vez que se casaba con un hombre rico que luego moría misteriosamente. Tu padre lo sospechaba, me explicó Javier más tarde. Por eso preparó todo tan meticulosamente. Cada documento, cada cláusula, cada detalle estaba diseñado para atraparla. ¿Por qué no la detuvo antes? Necesitaba pruebas. Y sabía que ella se delataría sola eventualmente. Por eso te dejó a ti como su ejecutora secreta. Mientras los eventos se desarrollaban, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Bien hecho, señorita Montero. Su padre estaría orgulloso. Juez Martínez. La trampa había funcionado perfectamente, pero esto era solo el comienzo. Carmela aún tenía que enfrentar a la justicia, y yo tenía que honrar el verdadero legado de mi padre. El juicio comenzó 3 meses después de la detención de Carmela. La sala del tribunal estaba llena. No todos los días se juzgaba a alguien por asesinar a un juez respetado. Me senté en primera fila, vistiendo el traje negro que papá me había regalado cuando me gradué de la Facultad de Derecho. Carmela entró escoltada, vestida con un sobrio conjunto gris, intentando parecer una viuda afligida. El estado contra Carmela Vega de Montero, anunció el secretario del tribunal. Por los cargos de homicidio premeditado, fraude inmobiliario y falsificación de documentos. El fiscal presentó su caso metódicamente. Con cada testigo, con cada prueba, el elaborado plan de Carmela se desentrañaba. Asterisco 3 matrimonios anteriores, todos con hombres adinerados. Asterisco 3 muertes misteriosas. Asterisco 3 fortunas desaparecidas. Señoría, presentó el fiscal, tenemos evidencia de que la acusada ha estado operando bajo diferentes nombres durante los últimos 15 años. Carmela mantuvo su fachada de inocencia hasta que presentaron el testimonio de su antigua asistente personal. Ella lo planeó todo, testificó la mujer. Me hizo investigar al juez Montero meses antes de encontrarse casualmente con él en el evento de caridad. Cuando llegó mi turno de testificar, Carmela por fin mostró emoción, odio puro en sus ojos. Señorita Montero, comenzó el fiscal, ¿puede explicarnos cómo descubrió las actividades de la acusada? No las descubrí yo, respondí. Mi padre lo hizo. Como juez, había presidido casos de fraude matrimonial durante décadas. Reconoció los patrones en el comportamiento de Carmela y comenzó a investigar. ¿Por qué no la denunció inmediatamente? Porque necesitaba pruebas irrefutables. Y porque sabía que ella intentaría apoderarse de todo a través de un testamento falsificado. Presenté la carta sellada que papá me había dejado. El juez la leyó en voz alta. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, mis sospechas sobre Carmela eran correctas. He dedicado mi vida a la justicia, y mi último acto será asegurar que una asesina en serie no quede impune. Cada documento que te dejé, cada cláusula del fideicomiso, cada detalle fue diseñado para crear una trampa perfecta. Confío en que sabrás usarlo sabiamente. Con amor eterno, papá. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue agresivo. ¿No es cierto que usted simplemente está celosa de la relación de su padre con mi cliente? No, respondí calmadamente. Estoy indignada de que una asesina pensara que podía matar a mi padre y salirse con la suya. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El fiscal presentó los resultados del análisis del té de papá y los registros bancarios de Carmela. El mismo compuesto de metal pesado fue encontrado en las autopsias de sus anteriores esposos, explicó el experto forense. Un veneno lento, casi indetectable, excepto que el juez Montero comenzó a tomar muestras de su propia sangre meses antes de su muerte. Carmela finalmente se quebró. Él lo merecía, gritó. Todos ellos lo merecían. Hombres ricos que piensan que pueden comprarlo todo, que pueden tener una esposa trofeo y luego descartarla. El jurado tardó menos de 2 horas en alcanzar un veredicto, culpable de todos los cargos. Carmela Vega, pronunció el juez, este tribunal la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras la escoltaban fuera, me miró una última vez. Eres igual que tu padre, escupió. Demasiado lista para tu propio bien. No,
respondí. Soy mejor. Porque yo sí logré justicia. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. El fideicomiso que papá había creado no solo protegía las propiedades, sino que establecía una fundación para ayudar a víctimas de fraude matrimonial. Tu padre siempre pensó en grande, comentó el licenciado Ruiz mientras revisábamos los documentos de la fundación. Sí, sonreí. Y ahora entiendo por qué me hizo estudiar tanto derecho corporativo y penal. La historia se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho. El caso Montero se citaba como ejemplo perfecto de cómo la preparación legal meticulosa puede desenmascarar incluso los planes criminales más elaborados. Un año después del juicio, inauguramos el Centro de Justicia Fernando Montero, un espacio donde abogados pro bono ayudaban a personas vulnerables a proteger sus bienes y derechos. Durante la ceremonia de inauguración, el juez Martínez me entregó la toga de mi padre. Fernando siempre decía que la justicia necesita tanto compasión como astucia, dijo. Tú has demostrado tener ambas. En mi oficina, junto al título de abogada, colgué 2 fotos, una de papá en sus primeros días como juez, y otra de nosotros 2 en mi graduación. Entre ellas, enmarqué su última nota. La verdadera herencia no está en las propiedades o el dinero, sino en la sabiduría para usarlos justamente. 5 años han pasado desde entonces. La fundación ha ayudado a cientos de personas, y yo me he convertido en fiscal especializada en casos de fraude. Carmela cumple su sentencia, y las autoridades han reabierto los casos de sus anteriores esposos, buscando justicia para otras familias. Cada vez que entro a un tribunal, siento la presencia de mi padre. No como un peso sobre mis hombros, sino como una luz guía. Él me enseñó que la justicia requiere paciencia, estrategia y, sobre todo, la voluntad de hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Y en cuanto a la letra pequeña, bueno, como siempre decía papá, los detalles no son solo detalles. Son la esencia de la justicia.